Contrafuturo, un podcast comprometido con el análisis del presente y la búsqueda de alternativas sostenibles para otro futuro posible. Hace más de medio siglo, la economía canaria experimentó una transformación significativa al dejar atrás la agricultura orientada a la exportación para convertirse en un destino turístico. Sin embargo, Canarias enfrenta hoy limitaciones evidentes con este modelo de desarrollo. Con una población de poco más de 2 millones de habitantes en un territorio insular limitado, gran parte del cual está ocupado por áreas naturales protegidas, el aumento propuesto agravaría los problemas relacionados con la expansión en términos de suelo, agua y otros recursos. A pesar de esto, los distintos gobiernos de Canarias, como también el gobierno central, continúan apostando por un crecimiento turístico que implicaría una mayor ocupación del territorio y de sus recursos. Como resultado, las Islas Canarias se encuentran entre los territorios más densamente poblados de la Unión Europea, lo que plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad. Aumentar la carga turística en 7 a 9 millones de visitantes adicionales en un territorio ya saturado, junto con la movilidad interna y el transporte desde distintos lugares, es completamente insostenible. Además, se requeriría una cantidad masiva de agua para llenar piscinas, regar jardines y satisfacer otras necesidades de tantas y tantas personas que nos siguen visitando cada año. A pesar de que los 14 millones de turistas actuales ya superan ampliamente lo que la lógica permitiría en un destino remoto, limitado y frágil como Canarias, la propuesta de llegar a 23 millones parece irracional. Hoy no solo tenemos un territorio inmensamente poblado, sino que este modelo también genera degradación ambiental y un modelo laboral extremadamente precario. Por eso, hoy en Contrafuturo hablamos de turistificación y sus consecuencias. Y precisamente para ello, para hablar de turistificación y sus consecuencias, tenemos a Benaiga Herrera Ray. Ella es integrante de Tanecra, que es un colectivo joven en existencia, pero también joven en integrantes, porque yo creo que una gran parte de las personas que forman parte de este colectivo están por debajo de los 30 años. Tienen además una perspectiva decolonial, feminista y de justicia ambiental, con la que tocan muchos temas, pero uno de esos temas que tocan es el de la turistificación y cómo el turismo está afectando sobre todo a la población canaria y también al territorio en el que nos movemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy encantada de que me hayan invitado y de que nos den este espacio. Y bueno, sí, somos una organización joven en cuanto a que hemos nacido hace 2 añitos y luego los que la integramos somos gente joven, pero estamos abiertos a cualquier edad. Nosotros siempre puntualizamos una cosa que yo creo que la gente le da un poco de reparo, que es el pensar que Tanecra pueda tener intenciones, sí somos una organización política, pero no tenemos intenciones institucionales. Partidistas, ¿no? Partidistas, sí. Nosotros queremos hacer red en la gente, apoyar las luchas que haya y sobre todo luchar por la clase trabajadora canaria y por todos los avances sociales que estamos teniendo, feminismo, LGTBI, el ecologismo. Claro, como aportar una mirada transversal al análisis de muchos fenómenos que están ocurriendo en Canarias, sí. ¿No? Y uno de esos fenómenos que analizan desde Tanecra y que intentan estudiar desde ese colectivo es el turismo. ¿Cómo crees que el turismo ha perpetrado en los últimos años en la economía canaria? O sea, ¿cuál crees que es el lugar que tiene ahora mismo en la economía canaria? Aunque yo ya he hecho una pequeña introducción, ¿no? de ese lugar central que cada vez se le ha ido dando, pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes, que tienen desde Tanecra y tú también como Benaiga? Bueno, tú lo has resumido súper bien. La verdad que has resumido todo lo que yo iba a decir ya en un textito. Pero nosotros creemos que es necesario ver el turismo como una forma neocolonial. Para nosotros, y se habla mucho de esto, de que el turismo es como la última fase de un proceso colonial que empezó en Canarias hace 5 siglos con la conquista y la invasión de España y que se perpetúa aún más con la adhesión a la Unión Europea.
¿Esto qué supone? Pues no solo supone que dependamos económicamente de lo de fuera, sino que también nos atraviesa psicológicamente, que es una de las cosas que a mí más me interesan de este tema, porque los datos están ahí, la parte económica todos la sabemos, la queremos ver más o menos, pero esto tiene una implicación psicológica en la población. Claro. La parte económica, como bien dices, muchas veces es el gran argumento, ¿no?, de justificación del turismo como eslabón central dentro de la economía canaria, ¿no? Este monocultivo del que se habla muchas veces, ¿no?, que parece que solamente hay un sector económico que hay que explotar y ese sector es el turismo. El argumento que se suele dar es, bueno, es generador de riqueza, es generador de empleo. ¿Qué opinas sobre este argumento? O sea, ¿es realmente generador de riqueza y generador de empleo? ¿Es generador de riqueza y empleo sobre todo para las personas de aquí o solamente para personas de fuera? ¿Cuál es la lectura? Ahí está la clave. Te iba a decir, está mal formulada la pregunta porque la pregunta suele ser de aquí vivimos y no. Y creo que ahí es cuando nos equivocamos. Y aparte estamos todo el rato minados con esta idea de que es la gallina de los huevos de oro. Pero si tú vas a los datos que son accesibles para todo el mundo, se dice que el turismo supone el 15% del PIB, es decir, del dinerito. Pero luego tú miras la renta persona por persona y eso no se corresponde. De hecho, muchas veces se ve que aumenta el PIB de un lugar, sobre todo los lugares turísticos, y baja la renta por persona. Claro. Entonces ahí está la respuesta. ¿El turismo funciona? Sí, pero ¿para quién? Para nosotros no, desde luego. Funciona para que ser una clase de economía para dummies, ¿no? Un poco donde el PIB, para que nos hagamos un poco la idea, es el Producto Interior Bruto, ¿vale? Aquí todos lo sabemos porque la mayoría han tenido la posibilidad de estudiar en un instituto, pero es un poco lo que es la economía global de un territorio. Exacto. O sea, lo que es la pasta que entra en un sitio, ¿no? Pero la distribución de esos recursos, el PIB no lo mide, ahí cuando se mide la renta per cápita. Y eso en Canarias estamos muy en la cola de lo que es el resto de España y de lo que es el resto de Europa. Entonces es curioso como un territorio, ¿no?, donde efectivamente tiene esta gallina de los huevos de oro, ¿no?, y tiene esta macroindustria que tanto nos aporta según la narrativa dominante. Luego nos encontramos con unas rentas per cápita muy bajitas o con una distribución de la renta muy desigual, ¿no? Tenemos pues mucho capital amasado, muy poco. La mayoría de gente que no es de aquí, ¿no? También nos encontramos con eso. Exacto, es capital extranjero. Y es que yo mucho tiempo a mí me produjo esta pregunta cuando tienes un debate familiar o algo así y ya te salen con ¿y de qué vamos a vivir?, ¿no? Y muchas veces uno se queda parado porque es una respuesta tan simple, pero no la vemos porque tenemos muy minadas las cabezas con este discurso de que esto se respeta, está casi censurado hablar de ello. Yo creo que estaba pensando, no está censurado porque estoy aquí hablando de esto, ¿no? Pero está censurado a nivel familiar, a nivel de calle. Sí. Hemos estado como colectivo en muchas asambleas de barrio y cuando empiezas a tocar el tema un poco para darles un sentido a lo que pasa en cada barrio, mucha gente te salta con que el turismo no se puede tocar porque es nuestro principal motor. Y porque es el pan de mucha gente, ¿no? Exacto. Es que hay una parte a la que a mí me cuesta mucho hablarles de esto y esto es una reflexión que hicimos en unas jornadas que se hizo aquí en el barrio de Chamán por parte del colectivo Vega de Agua, donde pensábamos nuestra identidad, ¿vale? Era ir allí y empezar a hablar y pensar. Y claro, uno se enorgullece de todos estos datos que estamos hablando aquí y dices, pero ¿cómo le explicas tú esto a la tomatera, la persona que trabajaba en los tomates o la persona que trabajaba en el campo y su vida cambió para trabajar en el turismo? Tú a estas personas que son ya mayores, a mí me cuesta decirles esto porque me es un poco condescendiente, pero en realidad lo que yo les quiero transmitir es que nunca hemos vivido de esto. O sea, simplemente hemos cambiado las cajas de tomates por una bandeja de servidumbre. Ha sido eso simplemente, pero nunca hemos llegado a vivir de esto. Y la mejora que pueda suponer no existe en realidad, porque es notoria que no existe y el hecho de no verla tiene mucho que ver con esta parte psicológica, antropológica que yo decía, que es la mentalidad del colonizado, que está ahí y está estudiada. Pensar que lo nuevo o lo de fuera siempre es mejor a lo nuestro.
Lo nuestro no dejó de ser hasta que no se creó el sur o no se creó la ciudad. Ahí es cuando hablan de la periferia, de la otredad y todo esto. Siempre pensar que lo que viene es mejor. Y no tiene por qué ser así. Y está claro que no es así. Por contextualizar un poquito, porque a lo mejor hay gente escuchándonos que es de fuera de Canarias. En Canarias en general, sobre todo en las dos islas capitalinas, se ha vivido un proceso muy similar, que en los años 60 se invierte mucho en los sures de las islas, ¿no? Que es donde está un poco ese clima más cálido todo el año, más estable. Se invierte mucho, se hace mucha macroinfraestructura para albergar a turistas, ¿no? Desde muchísimos hoteles hasta lugares de ocio, discotecas, grandes centros comerciales. Bueno, eso en los 60 no tanto, pero bueno, como que desde los 60 hasta hace muy poquito ese era el procedimiento, ¿no? Exacto, sí. Y ese turismo, aunque tenía un impacto medioambiental muy duro, porque son sitios donde también hay mucho campo de golf, hay mucha piscina. En Canarias tenemos muy poquita agua, los barrancos, que antes eran ríos, ahora son barrancos porque están secos. Hay un gran impacto medioambiental de ese proceso de turistificación, pero también es verdad que ha cambiado. Antes estaban a lo mejor los turistas más concentrados en esas zonas de las islas más turísticas y que los locales no pisábamos. Exacto. Y ahora en los años prepandemia ya ocurría, pero pospandemia se ha unido junto con otros fenómenos como puede ser el del nomadismo digital, que ha hecho que ya en las ciudades, en las zonas donde sí que residíamos los canarios, cada vez haya más personas de fuera. A veces turistas ocasionales y otras veces también muchos residentes. ¿Qué problemas está ocasionando esto? Exacto. Esto ha sido un acelere, un post-distopía total. No quiero sonar yo alarmista, pero bueno, no solo en la que he llamado distopía a lo que supuso la pandemia. A mí me parece súper complicado, un tema súper complicado. Se ha escrito un montón desde el minuto 1 de la pandemia sobre cómo ha afectado a la población todo lo que hemos vivido. Yo he visto dos cosas claras. En un primer momento yo sentí que hubo una ralentización de todos los procesos capitalistas, ¿no? Sobre todo un cambio en la dinámica de los conceptos de productividad y utilidad. Se apagó el botón y ya no, esos conceptos no valían. La gente tendía más a la naturaleza, al campo, a lo primario, al origen. Y luego, eso fue como la calma antes de la tormenta, ¿no? Luego vino como un acelere muy pronunciado de todas las dinámicas capitalistas anteriores. Y yo creo que estas dos cosas se cristalizaron en los nómadas digitales. La posibilidad de poder trabajar desde cualquier territorio y en vez de elegir quedarte en tu lugar de origen o acudir a tu lugar de origen, tener intrínseco como personas que cuando tenemos un tiempo libre lo que tenemos que hacer es viajar a otros lugares, es para analizar, yo creo. ¿Y a dónde viajan esas personas? Siempre viajan normalmente a lugares más deprimidos. ¿Por qué? Porque su situación económica es mayor y aquí van a tener mayor comodidad, ya sin hablar del clima. El término nómada digital, yo esto no lo he leído en ningún lado, pero yo creo que está mal planteado, porque nómada de toda la vida implicaba moverte por cuestiones de necesidad, por climáticas o por trabajo, o sea, por trabajo no, por... Sí, porque tu propia actividad económica o de sustento te obliga un poco a moverte. Sí. Y estas personas no necesitan moverse, o sea, ya tienen todo lo necesario. Sí, es un nomadismo voluntario en este caso. Exactamente. ¿Por qué esta necesidad de movernos, de buscar nuestro lugar continuamente? Cuando eres de un pueblo de Burgos, pongamos, y te vas a buscar tu lugar a La Gomera, igual tu pueblo de Burgos está ahí y que nadie le hace caso. Son cosas a plantear bastante Sí, no, hay una profundas. parte, efectivamente, como bien dices, sociológica y también un poco psicológica, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo en las mentes de los seres humanos. Pero también hay una parte que para mí es a lo mejor de la que más podemos hablar, porque es la que más sabemos, que es esa parte económica, ¿no? El cómo viene gente de economías mucho más bollantes, con salarios mucho más altos, con estándares de vida mucho más altos, van a lugares donde el estándar de vida es más bajo o más barato, y ellos se benefician, pero hay un prejuicio para la población local, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que ha ocurrido, como en tantos otros sitios, o sea, esto es algo que a nadie le va a sonar raro porque ha ocurrido en Canarias, pero es que ha ocurrido hasta incluso en Madrid, que es una macrociudad,
Lo que ha ocurrido es que todo lo local, lo pequeño, lo barato, lo accesible para la población local ha ido desapareciendo progresivamente en pro de grandes cadenas de bares y restaurantes o sitios donde los precios son inaccesibles para las personas locales, precios de los alquileres completamente desorbitados. Calles que ya no son casi transitables por poblaciones locales porque están hechos de manera arquitectónica donde solamente son amigables para un grupo poblacional muy determinado, como puede ser pues, una persona joven, mediana edad, ¿no? Entonces, reflexionar también un poco, ¿no?, sobre eso, ¿no?, sobre las implicaciones socioeconómicas que tienen para los locales muchas veces este turismo. El otro día hablábamos con el compañero de Atlas de que a él no le gustaba nada la criminalización del turismo de masas, y yo es una reflexión que no había tenido nunca, pero que mira que me parece interesante traer, ¿no? La reflexión que él traía era un poco, bueno, hay personas que vienen de población, de clases trabajadoras de sus países, que con su sueldo de clase trabajadora de sus países a veces no se pueden permitir otras vacaciones que no sea irse una semana al sur a un hotel que normalmente es muy barato para ellos, a tumbarse bajo del sol. Entonces, contra esa persona no podemos decir nada, porque nosotros mismos hacemos muchas veces cosas parecidas, ¿no? Cuando nosotros elegimos nuestras vacaciones, pues a lo mejor no podemos irnos muchas veces de vacaciones a lugares súper cercanos porque no son accesibles para nosotros, pero en cambio, pues a lo mejor un territorio también del sur más deprimido económicamente puede llegar a ser a veces más accesible. Pero sí que es interesante reflexionar sobre las políticas, que ahí sí que hay un factor decisivo, ¿no? Sobre las políticas que determinan y que limitan, ¿no?, cuál es la entrada de estas personas, cuál es la salida, cómo se pueden alojar, cómo no se pueden alojar, el melonazo de los alojamientos turísticos, de las viviendas vacacionales. Sí, exacto, varias cosas. En cuanto a cómo afecta en sí a la oferta de pisos de alquiler o de acceso a la vivienda, no hay más que ir a típica aplicación donde alquilas y se ve. O sea, es que no es que sea caro, sino que no hay oferta, ¿vale? Y esto tiene una implicación, no es que estemos ahora mismo, luego si quieres hablamos de densidad de población y todas estas cosas, no es que Canarias ahora mismo esté teniendo un índice de natalidad brutal y la población, no. Es de la cantidad de gente que está viniendo. Y luego, el tema este que planteaba sobre el turismo, yo creo que es necesario que en el momento en el que uno está hablando de esto, del turismo, y te quejas del turismo desde aquí, es muy necesario plantearte también, yo no puedo ahora, es que ni puedo, no es no poder, es no querer, para mí ha cambiado algo dentro. Para mí no es necesario viajar tanto. Lo estoy diciendo muy simple, pero esto que propone de lo que dice, ¿no?, de que viajas según la capacidad que tienes económica y demás, yo no lo veo. Yo sinceramente no lo veo, porque creo que esta forma de viajar es algo impuesto dentro de esta máquina que no para y de repente estamos teniendo como focazos así que podemos dispersarnos un poco y entonces viajamos. Yo creo que es necesario un cambio de mentalidad, el por qué viajar, por qué tengo que irme a Latinoamérica a casa de una doña que está haciendo yo meterme y vivir lo más real. O sea, es como si aquí vinieran y se metieran en casa de mi abuela que hacía queso. Como qué necesidad de esto si ni siquiera conocemos lo nuestro, ¿no? Yo es que me voy siempre a esa parte porque uno puede darle un otro motor económico a Canarias. Pero ¿cómo paras tú las ansias de viajar de la gente, de la población mundial? La gente cree que viajar es algo que está dentro de nuestro ser, casi filosófico. Como que el ser humano necesita viajar. Y uno se pone a leer y no es eso. No es así. Entonces yo creo que es para planteárselo. O sea, es una vuelta antropológica bastante interesante, sí, ¿no? También. Sí, porque... ¿no? De cómo muchas veces hablamos de decrecimiento en otros muchos términos, pero la verdad que en ese término, ¿no?, en el de crecer en cuanto a ocio y en cuanto a viajar. Exactamente. O sea, yo ahora mismo no me planteo, y he viajado muchísimo, soy joven todavía, pero ha habido como un cambio en mí de que ya no siento esa necesidad
Obviamente, pues sí, pero también es diferente a cómo viajamos nosotros. Aquí es muy importante la conciencia de clase, aunque a mí no me gusta apelar mucho a estas cosas de los compañeros comunistas que les encanta, pero es verdad que en este caso es necesario. No es lo mismo cuando viaja el del norte hacia el sur que cuando viaja el del sur. Es verdad que ahora todos viajamos, que los vuelos de Ryanair son muy baratos, pero es que tú viajas una vez al año, te vas a Madrid, un puente, te vas a París, a Londres y lo ves y tal. Pero es que el que viene del norte viaja 3 veces en el año y no viene un fin de semana, viene un mes cada vez. Eso es diferente. Tú no puedes irte a París y estar un mes ahí y dentro de 6 meses irte a Londres. O puedes ir, pero siendo muy consciente, o sea, pero vuelvo y repito, ¿no? Para mí ahí el foco tiene que salir también un poco, bueno, eso es opinión personal total, ¿no? El foco salir un poco de la persona particular, ¿no? Y ver un poco la parte macro, ¿no? La parte política, económica, ¿no? Es decir, creo que es muy difícil decirle a alguien, precisamente por esta forma de pensar que tenemos a día de hoy, oye, no viajes, oye, no te muevas, porque la realidad es que está muy metida dentro de nuestro ADN, pero sí que a lo mejor desde un punto de vista político sí que podemos intervenir para que esa movilidad sea responsable, ¿no? Con los lugares que recepcionan, ¿no? Creo que hay muchas formas éticas de viajar, ¿no? Por ejemplo, una reflexión que yo creo que muchas hemos tenido, ¿no? Es que el alojamiento turístico cuando nace precisamente para evitar el macrohotel, evitar el macroalojamiento turístico, y al final se convierte en todo lo contrario, ¿no? Se convierte en un expulsor de la población que vive en los barrios para cada vez destinar más de las viviendas al alojamiento turístico. O sea, ¿cómo podemos regular eso? O sea, hay algunas ciudades que empiezan, porque casi siempre son iniciativas municipales, hay algunas ciudades que empiezan a limitar. Desde Canarias no se han planteado muchos límites. ¿Ustedes como colectivo han reflexionado acerca de cuáles podrían ser esos límites? Por ejemplo, en Canarias se ha hablado mucho desde las manifestaciones o desde muchas asambleas, pues un elemento que es la moratoria turística y otro elemento que es la ecotasa. No sé si han reflexionado sobre estos dos elementos o si han pensado soluciones nuevas. Sí, hemos acudido a las manifestaciones, la que hubo en Gran Canaria, la que hubo en Tenerife en contra del turismo. Y bueno, los cánticos que se hacían eran concretamente hablando de esto, de la ecotasa, la moratoria turística. Y ¿Puedes explicar muy brevemente? Y la ley de residencia. Sí. Son cada una de estas tres cositas. La ecotasa supone un pago cuando tú vas a un territorio como turista, puedes pagar una cierta cantidad de dinero. Un impuesto. Que creo que es irrisoria. Sí, muchas veces en muchas ciudades se hace como 3 euros por noche. Exacto. Una cosa así. Luego la moratoria turística es parar de construir camas de hotel durante un determinado periodo de tiempo, y luego está la residencia que bueno, ya lo hablaremos. No, si quieres, dila, es un buen momento para explicar. La ley de residencia básicamente lo que intentaría es parar la facilidad con la que una persona viene, se empadrona y es residente. ¿Vale? Que serían necesarios unos requerimientos que lleven un cierto tiempo, que tengan un arraigo, no sé, hay muchas formas. Dentro de ahí también entra el tema de la compra de viviendas aquí por parte de personas del extranjero, que es un temón también. Claro, aquí para no dar pie a confusión, si aquí estamos hablando de intentar frenar ese proceso de gente que viene del norte global con salarios mucho más altos, con ingresos mucho más altos, con patrimonios mucho más altos, compran vivienda o empiezan o alquilan, pero al final hacen un arraigo de vida aquí, y eso encarece muchísimo la situación de vida de las personas locales. Exacto. Claro, ¿cuál es la limitación? O sea, ¿cuál es la línea roja que separa eso de facilitar la residencia, por ejemplo, a personas migrantes del sur global? Porque parece porque otro argumento que por supuestísimo no es el mío, ni creo que sea el tuyo, pero otro argumento muchas veces es, bueno, si tanta población tenemos, dejamos de acoger gente del sur, cerremos fronteras, bueno, que ya están bastante cerraditas, pero cerrémoslas aún más, hagámoslas más violentas. O sea, ¿cuál es la línea que separa el favorecer la residencia y el arraigo de las personas del sur global de limitar la residencia de las personas más del norte que encarecen y dificultan la vida de los locales? Esto es un tema
súper amplio y súper Es controvertido. muy complejo, te acabo de meter en un follón, totalmente. o sea, lo siento. Y yo te aseguro que la primera vez que me relacionaron estas dos cosas, yo me quedé en 33 porque digo, ¿en qué momento relacionan estas dos cosas? Me parece una dinámica muy de la derecha. Perversa y muy perversa. Muy de la derecha. Mm. Por supuesto que no, o sea, es que ni se toca, vamos, o sea, se habla del tema xenofobia. Bueno, ahí están las páginas de memes. Sí, que o sea, ya se habla de que la xenofobia y el racismo, que evidentemente es un término que nace para identidades minorizadas, pues que la xenofobia y el racismo también se aplica a personas del norte global, ¿no? Eso es lo que se está empezando ya a comentar por ahí. Yo no lo veo, sinceramente. Esto ya lo hemos hablado en una asamblea, lo hemos hablado bastante, porque es verdad que resulta difícil poner un límite, pero resulta difícil poner un límite en cuanto a las personas del norte, ¿no? O sea, cómo darle nombre a esto. Pero yo recuerdo que se habló de que podía ser xenofobia, que se nos podía considerar xenófobos. Y yo dije, vamos a ver, ¿qué significa la palabra xenofobia? Yo pensando que estaba bien delimitada. Y supuestamente la palabra xenofobia simplemente... Es bastante genérica. Simplemente bastante significa amplia. miedo al extranjero. Sí. Yo no lo veo, sinceramente. O sea, No, le pero daría bueno, otra definición. Es que es tanto que no sé ni por dónde meterme. Para mí es muy diferente. Yo lo veo en términos de más a menos. O sea, cuando vas de más a menos, es colonización, es invasión, es explotación. Cuando vas de menos a más... Sí, no, cuando estamos hablando de personas más privilegiadas que otras. Exacto. Yo lo veo súper claro y súper delimitado. No entiendo qué lugar a dudas puede haber o qué miedo puede haber en eso. O sea, yo no... Si me quejo de que venga alguien del norte, no me quejo por su persona, por su color de piel, ni por el pueblo de Alemania en el que venga. No me quejo de nada de eso. Me puedo quejar en que... las implicaciones socioeconómicas que tiene, la ¿no? falta de conciencia que pueda tener, esto que se llama la superioridad moral con la que se viene, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso voy a apelar a su origen o a su forma o a su color. Para mí son dos cosas que no se pueden mezclar y que tenemos que perder el miedo de eso porque no tiene nada que ver, y creo que nos van a venir muchos hachazos en cuanto a eso, que va a ser el argumento de la derecha todo el rato para mantener esta forma. Es como si en Latinoamérica, cuando se manifiestan contra Colón o contra la invasión española, les dijéramos que son xenófobos. O sea, sin irnos algo tan evidente, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Latinoamérica ahora mismo está habiendo muchas luchas por el agua, ¿no? Por la privatización de los recursos naturales. No, es que es un poco eso, ¿no? El que va a privatizar recursos naturales para extraerlos no es rechazado por ser blanco, es rechazado porque está haciendo una práctica extractivista, ¿no? Y claro, hay mucho extractivismo también en el turismo. Exactamente. Es como si alguien te viene a agredir y tú eres el violento. Es un cambio que a mí me cuesta muchísimo. Sí, no, es como la vuelta de tuerca Sí. para el contraargumento. Y obviamente la problemática de los migrantes que vienen del continente la tenemos muy presente, es lo cíclico, el canario también emigró, que esto siempre se dice, pero somos muy conocedores y somos muy conscientes de eso. O sea, para ellos, cuando trabajas cerca de este colectivo, para ellos Canarias es simplemente el paso hacia Europa. Así, aquí no tienen intención de quedarse y ellos son conscientes de que somos África. Son conscientes, por lo menos lo que yo he vivido, son muy conscientes. Hay muchas realidades, muy diverso, pero sí. Sí, totalmente. Hay algunos que Porque no... yo me he encontrado, por ejemplo, en Las Raíces, que es un macrocampamento, además, donde no se cumplen todas las garantías y los derechos humanos, pero me he encontrado chicos que no saben ni dónde están, territorialmente hablando. Totalmente. O sea, de gente que tú dices, oye, ¿tú sabes en qué punto del mapa has caído? Sí. Y no tienen ni idea, que eso también, habla mucho del sistema de acogida, ¿no? De cómo, sí, pasa de mucho. cómo hablamos Y de con enseñarles ellos. con el mapa dónde estás y que se queden asombrados de lo lejos que estamos, ¿no? Pero siempre es esta cosa de que no terminan de considerar que han llegado. Todavía no han llegado. Para ellos... Sí, somos territorio de tránsito, ¿no? Yo creo pero que no han llegado. hace falta un cambio de conciencia en Canarias, ¿no? De entender que Canarias es como una especie de bisagra, ¿no? Una especie de territorio bisagra, que somos sur del norte y norte del sur, ¿no? Estamos ahí como en ese punto, en ese punto intermedio. Totalmente. Y bueno, la cosa, yo sinceramente en este tema, ya tema personal, yo no creo que solamente acogerlos a la solución. Obviamente
ahí estamos, y es que forma parte de nosotros y lo vamos a coger. Pero esto que hablo yo de Canarias también vale para el continente africano. O sea, la creación de conciencia y hablar de qué pasa en tu territorio es algo necesario para ellos también, el empoderamiento. Yo creo que ese es el arma más fuerte para que pare esta necesidad migratoria. Efectivamente. Y ahí ya abre un montón de cosas. Bueno, yo creo que ya el sector impacto social lo tenemos bastante explorado y me gustaría también, bueno, más que impacto social, hemos hablado mucho sobre viviendas, sobre cómo impacta nuestra vida de día a día, nuestro consumo, medioambientalmente hablando. O sea, ahí es donde también hay otro melonazo bastante importante. Ha habido... Yo creo que ahí es donde, a lo mejor me equivoco, pero donde más movilizaciones ha habido históricamente, ¿no? En Canarias, en contra de las macro infraestructuras, de las macroobras. Pues aquí en la isla de Gran Canaria tenemos el ejemplo del macromuelle muy reciente, ¿no? El de esa macroobra de infraestructura que se iba a hacer pues, para favorecer el transporte marítimo, más aún de lo que ya está explotado. En la isla vecina tenemos el puertito de Adeje, tenemos la Tejita, tenemos las movilizaciones por el Cotillo en Fuerteventura y la reivindicación de base suele ser la degradación ambiental. ¿Qué impacto tiene, medioambientalmente hablando, tiene el turismo sobre Canarias? ¿Se puede resumir? Porque esa es otra. A mí me gusta una imagen que a mí me parece muy esclarecedora. Igual me lo llevo mucho también a la historia del arte, que tengo mucho que ver con eso, pero a mí me parece muy gráfico pensar que si vemos un sueño típico onírico que tenemos, un cuadro surrealista en el que vemos un desierto y en medio un campo de golf. Es que parece un sueño. O sea, eso sí que me parece pura distopía. Sí, ¿no? Pues esto es lo que pasa. Ese es el nivel de locura. Ese es el nivel de locura que pasa en Canarias. Hay una cosificación del terreno, y me atrevo a decir cosificación, porque el terreno es un producto para el turismo. Y el terreno se explota y además se organiza a la gente según esa explotación. El tema del agua en Canarias, que tiene que ver con lo de los campos de golf, con las piscinas. Hace poco conocí a una chica ambientóloga que estaba haciendo un estudio para saber cuántas piscinas hay aquí en Canarias, que me encantaría verlo y compararlo con otros territorios. Total. Yo no he visto nada numérico, pero he visto fotos aéreas, como bien dice, estabas hablando del campo de golf en medio del desierto. Yo invito a la gente que se meta en Google y vea fotos aéreas de la zona de Puerto Rico, en Gran Canaria, o la zona de las Teresitas o de los cristianos en Tenerife, ¿no? Todas estas zonas súper turísticas, súper masificadas, donde ves casa, piscina, casa, piscina, casa, piscina, casa, piscina, ¿no? Y esto se contrapone a otra imagen y otro titular, ¿no? Que es el de hace muy poquito, en Tenerife hubo un incendio. Y entre otras grandes perlas se invitó a la población a racionar el uso del agua, ¿no? Para uso diario, ¿no? No pongan lavadoras, que estamos sin agua para parar el fuego. Exactamente. Y el agua ha sido muy importante históricamente en Canarias como población. Para mí el ejemplo más loco es Fuerteventura. El tema de Fuerteventura con el agua, poco se habla, como dicen, ¿no? Pero... es alucinante. En Fuerteventura hay cortes de agua continuos, de que la gente no tiene agua y ya tiene la dinámica de tener las garrafas y cuando hay agua van llenando y cuando no hay se usa la garrafa. O sea, es una dinámica. Y se concentra en los barrios de trabajadores y de la poca gente que queda de Fuerteventura. Además está muy metido, ¿no?, en la conciencia y la idiosincrasia de la gente canaria, el tema del ahorro de agua. Está muy metido. Y también tenemos la idea de que como tenemos potabilizadoras, pues bueno, nunca se nos va a acabar, ¿no? Siempre decimos esto de no es como en España que sí que tienen ese problema, los que están del centro, porque tienen que transportar el agua, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero es un problema reciente, diría yo, porque es verdad que ahora en la península se están viendo, ¿no?, también como con ese problema a causa de la crisis climática, ¿no? De no tenemos agua, hasta todos estos debates de los trasvases, de construir pantanos, ¿no? Debates que nosotros ya tuvimos hace 60 años, pero para nosotros es como ya parte de nuestra identidad. O sea, yo recuerdo en los libros del colegio, ¿no?, que te ponía cómo ser más ecologista, cierra el grifo cuando te lavas los dientes, y todos nos mirábamos y decíamos, claro. O sea, dentro de nuestra familia está súper metido. Y eso en la península hace 10 años no estaba tan metido. Lo empieza a estar ahora porque empiezan a tener escasez de agua. Pero para nosotros es como el día a día. Exactamente. El ahorro.
Yo no viví esa suerte en el colegio, pero... Eso es lo que pasa cuando son libros que se hacen para todo el territorio, Claro. para todos los territorios por igual. Yo hasta hace poco he sentido eso, en plan, bueno, tenemos desaladoras, pero es que claro, luego te pones a pensar, o te enteras hablando con gente que sabe del tema, y es que hay gente que se dedica a esto que considera que las desaladoras es lo peor que le podría haber pasado a Canarias, porque hemos creado esta mentalidad de que el agua es infinita, y no es así, porque la desaladora ¿con qué funciona? Necesita combustible fósil para funcionar. Claro. Entonces dependemos continuamente. En realidad no tenemos un recurso ilimitado del agua. No, desde No el lo momento en el tenemos que se para nos nada. corte la energía. Exactamente. A mí eso me parece muy necesario saberlo, saber cómo funcionan las cosas de atrás para ver el nivel de preocupación que tiene el agua en Canarias. Y es que los campos de golf, a mí lo de los campos de golf me parece, a mí es que me impacta muchísimo. Las zonas más turísticas, por ejemplo en Fuerteventura, que es donde estoy pasando más tiempo, tú llegas a una zona turística y todas las zonas ajardinadas que tienen césped verdito, que parece aquello, no sé, Asturias. Vale. Y es alucinante, y miras un poco para allá y es que es desierto. Entonces la explotación del territorio en Canarias llega a unos puntos que ya son insostenibles. Y por un lado Hace tenemos tiempo. la construcción de estos campos de golf. Ahora, por cierto, están también en La Palma haciendo bastante resistencia contra la construcción de un campo de golf. Tenemos otro fenómeno paralelo que es la tala masiva o la devastación de flora autóctona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto Cuna del Alma, el famoso proyecto Cuna del Alma, que es un proyecto en el puertito de Adeje en Tenerife, que entre otras muchas cosas, porque ese es un proyecto que yo creo que tiene muchos puntos a analizar y que te habla muy bien de lo que es el fenómeno turístico en Canarias, pero uno de lo que se habla es que está en un sitio donde hay mucha flora autóctona y que construir Exacto. ahí va a hacer desaparecer o poner en peligro de desaparición completa muchísima flora nuestra, ¿no? Exacto. Yo lo siento por apelar a Fuerteventura todo el rato, pero bueno, se me viene. No, pero cada uno tenemos nuestros ejemplos. El tema del hotel en las dunas. O sea, tú vas por Fuerteventura y ves de lejos las lunas y de repente, ¡pum!, un hotel. Aquí pasa también. Es que es otro cuadro surrealista total. O sea, no tiene límites. Y esta persona que se hizo muy famosa cuando lo de Cuna del Alma, que uno de los compañeros activistas fue al hotel y como que empezó a interpretarle un vídeo que se hizo muy famoso. No sé de qué hablas, la verdad. Sí, yo creo que es el jefe de la patronal o algo así, una persona muy conocida. Vale, ya lo sé. Vale, sí, ya recuerdo. No En una feria de estas de turismo, sí, vale. no me sé su nombre, que un gracias a Dios activista que no lo sé. empezó a interpelarlo diciendo esto no es salvación para Canarias, lo que están haciendo es devastar el territorio. Exactamente. Sí, recuerdo. Pues me voy a salir un poco del tema ambiental, pero bueno, Adelante. me gustaría anotarlo porque hace poco me encontré con un documental de 2018 hecho por la televisión alemana que se llama Canarias, Islas del Desempleo, que se lo recomiendo a todo el mundo ver. Y entonces van isla por isla viendo las problemáticas, el tema, salen las Kellys y etcétera. Y hablan con este señor, van a hablar con este señor que en ese momento está en construcción de un macrohotel. Señor de la patronal hotelera, o bueno, es del sector hotelero, Sí, ¿no? Vale. sí, es una cara muy conocida. Entonces le pregunta que por qué cree que el turismo es así en Canarias, que por qué estas condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y él lo que responde es que tiene que ver con que el turista, como prefiere ir a lugares como Turquía o el sudeste asiático, donde el turismo es muy barato porque no se siguen los derechos humanos, entonces nosotros tenemos que competir contra esos... Voilà. Contra esos Como hay gente que lo hace mal, nosotros vamos a hacerlo peor. Exacto. Y encima echándole la culpa al turista también, ¿no? En plan, yo les doy lo que me piden, ¿no? Tenemos que bajar los niveles o tenemos que pagar el precio porque, claro, tenemos que competir con esta gente. También hablando de que nos comparamos mucho con Turquía. Incluso hubo un tuit de una de estas personas del turismo que en una ocasión que hubo en Turquía una problemática y se paró lo que es el turismo, esta persona, lejos de apoyar a ese pueblo por lo que le hubiera pasado, se alegraba o se jactaba porque así todo ese turismo nos venía a nosotros. Estos son los niveles. O sea, son unos niveles tan descarnados, tan de inconsciencia, que es que no quiero apelar a cosas tan subjetivas, pero es que ahí está.
O sea, ¿qué más? Yo es que tampoco creo que lo hagan con una mala intención, o no lo sé, o igual sí, pero yo creo que están tan metidos simplemente en el proceso productivo, en generar, que no hay nada más. Y esta es la foto. Esta es la foto. Esta es la foto. En cuanto a datos, a mí me gustaría mucho decir los datos. Sí, no soy yo muy de números, pero es que a mí me sorprende un montón. Y creo que la gente, por ejemplo, en Tenerife, el tema de la autopista. Cuéntalo porque me gustaría que no dar nada por hecho, porque hay mucha gente que no está al tanto. Claro, sí, totalmente. Igual doy cosas por hecho. Esto tiene que ver con la presión demográfica, ¿no? Que es otra de las cuestiones que produce el turismo y el tema de las nómadas digitales y demás. Uh-huh. ¿Cómo se contabiliza esto? Pues por densidad de población, es decir, cuánta gente hay por el territorio que tenemos. Y se mide por metro cuadrado. Eso es así siempre. Y se dice que en Canarias hay 299 habitantes por metro cuadrado. Vale. Te lo digo así y no nos enteramos de nada. Pero si te digo que superan 10 puntos a España, yo me quedo loca. Y luego ya, si te digo que esa medida no tiene en cuenta los espacios protegidos, es decir, que tú no te puedes hacer una casa en el Teide, y no tiene en cuenta espacios que por orografía no se puede construir, como un Malpaís, o yo qué sé, una cuesta o algo así, ahí subimos a 500 habitantes por metro cuadrado. Que tenemos más densidad de población que Japón o que Madrid. Y claro, uno cuando ve el vídeo de Japón de la gente pasando por el paso de peatones, o cuando vas a Madrid y flipas porque la Gran Vía siempre está llena de gente, es que aquí no lo vemos porque no hay una Gran Vía, pero es que claro, estamos así. Porque el territorio es diferente, Exactamente. Pero la presión es bastante similar o peor. Es una cosa... Y eso ha generado un problema como el del tráfico en Tenerife. El del tráfico en Tenerife, sí, es lo que iba a decir. yo te ayudo. Sí. Pues nada, de la autopista que va de Santa Cruz al sur, todos los días hay una masificación y cola diaria. Claro, hay que decir que esa autopista mucha gente la tiene que coger para algo tan sencillo como trabajar y comer. Exacto. Súper necesaria. Y se manifestaron en una ocasión como que se organizaron para hacer una pitada, etcétera. ¿Cuál es la solución que dan? Hacer más carreteras. Pero claro, es que esto es como ya un cesto, como diría mi abuela. Hacer más carreteras... Sí, es que esa es otra cuestión que también igual que Aquí viene el tema de los coches. Exacto, la compañera que tú conoces que va a hacer un mapa o un recuento de piscinas, estaría guay que también se contara cuántos kilómetros de piche de asfalto, vamos a hacer la traducción, de cuántos kilómetros de piche hay también en estas islas, porque es una pasada la cantidad de carreteras que se construyen para sostener esta presión demográfica. Que hay una parte, y que viene cierta, de que la propia población local se mueve mucho en coche porque las alternativas de otros medios de transporte también son muchas veces muy limitados. Pero claro, cuando hablamos también de islas con una presión demográfica muy grande, ¿la solución es construir más carreteras o la solución debería empezar por limitar la cantidad de población? Exactamente, y por dar otras soluciones. Que la gente se pueda mover de otras maneras y cambiar mucho la dinámica de la gente. Pero bueno, que en temas ambientales y en temas de esto tampoco soy yo la que más sabe, pero claramente proponer un transporte público de calidad y asequible, yo lo veo la solución más factible. Hay datos de coches y uno de los datos que yo alucino es que si Canarias fuera un país, que en este caso no me gustaría que lo fuera, si Canarias fuera un país, seríamos el 7º país del mundo por cantidad de coches. El 7º. Y otra vez no están teniendo en cuenta cuando hacen esta contabilidad. ¿Cantidad de coches por habitante? O sea, ¿cómo es la sí, cantidad de coches por habitante. Y claro, esta medida la hacen con todos los habitantes, pero no tienen en cuenta la gente sin carnet o los menores. Es decir, ya no seríamos el 7º país, es que ya estaríamos entre los primeros. Es que a mí y visualmente de lo que más yo veo que la gente se queja y de que la gente nota el aparcamiento en las grandes ciudades. Es imposible. Hombre, también tiene mucho que ver, que esto ya se sale un poco del tema turistificación, pero también tiene mucho que ver el hecho de que las zonas rurales o las zonas más alejadas de las capitales o de las grandes ciudades están completamente vacías de servicios y de empleo. Entonces, claro, si todo el mundo tiene que trasladarse para trabajar
Exacto. para hacer deporte, para comprar bienes básicos. ¿Sabes? Yo no te estoy hablando del macroconsumo, que ese pues prefiero no descentralizarlo, ¿no? Pero el consumo básico diario pues cada vez está más centralizado. Entonces eso hace que también, aparte de que estemos mal comunicados, también estamos mal surtidos en las zonas periféricas. Exacto, sí, eso está aquí, la forma de la ciudad, porque todo se centraliza en la ciudad, el tema que dije antes, de ciudad-periferia. O sea, la periferia no era periferia hasta que no se creó la ciudad. Y ahí teníamos todo. Es que son formas, que es que está todo unido. Bueno, hemos hablado de implicaciones para la vivienda, hemos hablado de implicaciones para el patrimonio natural, hemos hablado muy por encima de lo que son las implicaciones para el empleo, que tampoco quiero extenderme mucho porque tenemos otro episodio también con las Kelly, pero sí que creo que es interesante andar un poquito en esa parte, porque es muchas veces el gran argumento de la gente para defender el turismo, ¿no? Es mi pan, es mi trabajo. Y efectivamente, es el pan para mucha gente. Pero habrá que ver si es pan del bueno, ¿no? También. Exactamente. Pues es lo que dijimos antes, no se corresponden los datos. No, si tuviéramos en nuestras manos, repito, la gallina de los huevos de oro, estaríamos nosotros bañados en oro y no lo estamos. Vamos a decir que Canarias es uno de los territorios con salarios más bajos. Sí, precariedad laboral, con más desempleo juvenil. Más desempleo, los niveles de pobreza los más altos. En detrimento de los niveles sociales, de la sanidad, de la cultura, atraviesa totalmente. Qué casualidad que en el resto de territorios en los que también se apuesta por el turismo pasa más o menos lo mismo. El mismo fenómeno. Entonces, esto de que lo que toca el turismo lo destruye, bueno, pues sí, ¿qué te digo? Ahí están los datos, es que no es una ideología, es que están ahí los datos. ¿Y por qué se mantiene? ¿Por qué si es tan visto y tan fácil y todos lo entendemos, por qué se mantiene? Pues porque somos la playa del norte. ¿Y quién va a querer dejar de ir a la playa? Pues nadie. Y si encima tengo una legislación europea que me permite un movimiento libre por todo el territorio, perfecto. Que ahí es donde venía lo de la ley de la residencia anterior, que no se puede llevar a cabo porque supuestamente es inconstitucional, que esto va con lo del tema de la xenofobia y demás, y también porque va contra la normativa europea que habla de la libre circulación de las personas por el territorio europeo. Bueno, pero estas medidas se han tomado en países y en ciudades muy importantes y en ningún gran país comunista, ¿eh? O sea, estamos hablando de... Exacto. Pero aquí no conviene. Y es así, es que no es conspiranoico, es que no quiero que suene así, porque es que no lo es que no hay que tenerle miedo a estas cosas. Se dice así, ahora hay solución, pues sí, vamos a luchar y vamos a juntarnos y vamos a intentar que sea menos. Pero que esto pasa y es así. La distribución de la riqueza se la queda solamente un 1% más rico. Exactamente, y ahí están los datos. Es que están los datos. Pues con la particularidad de que en este sector y también en este territorio muchas veces ese 1% ni siquiera pertenece a Canarias, ¿no? Exacto. Y es alucinante cómo la gente viendo esto sigue no queriendo hablar del turismo, hablando mal del turismo. Pero bueno, espero que gracias a estas cosas que estamos haciendo, que la gente escuche y ya tenga argumentos y se responda a sí mismo. Y le perdamos miedo a estas cosas. Sobre todo, a mí no quiero sonar como con una condescendencia del joven hacia el mayor y demás, teniendo mucho en cuenta la gente que vivió toda la época de la agricultura fuerte en Canarias. Pero que sepan que no ha sido una mejora. Sí, en general el monocultivo, o sea, el virar toda tu economía a un solo modelo productivo casi siempre es perjudicial. O sea, exacto. Sea el turismo, sea en la agricultura, sea como es en otros territorios, Dios nos libre, en las energías fósiles, que aquí estuvimos muy cerquita de hacer ese viraje también. O sea, siempre el volcar toda tu economía a un solo sector es bastante problemático, pero luego hay que pensar también que aparte de diversificar hay que intentar ser consciente de que el sector o los sectores por los que vayamos a apostar sean lo más digno y lo más fructífero para las personas locales, ¿no? Exactamente. Diversificar es la clave y podemos. La gente te dice, no, aquí vamos a vivir de los tomates. Yo creo que todos sabemos esto, ¿no? Todos nos lo han dicho. Y es como, mira, pues de los tomates no, dice que vamos a vivir del plátano. Siempre dicen eso, ¿no? Pues yo qué sé, del plátano, del tomate, de las energías renovables. Las energías renovables, que tenemos un montón aquí. De un sector primario. Pues sí, ¿por qué no? O sea, ¿qué miedo hay? No, es que nos van a invadir de fuera. De la innovación, que tenemos gente súper formada que se ha tenido que ir. Exactamente. Fuera.
de la cultura. Es que siempre hemos podido, lo que pasa es que se nos ha negado. Solo tenemos que quitarnos esto de la cabeza, esta idea que tenemos de la cabeza. Y en cuanto a lo de la precariedad que decía, ¿cómo impacta esto sobre la población? Me pasó en otro de los debates que son muy enriquecedores, como puedes ver, en los que me decían que preferían ver la calle llena de guiris a ver la calle llena de mataos, como pasaba en Canarias en los años 80, 90, ¿no? Cuando todo esto de la drogadicción y todo esto... Ha pasado también en todos los territorios de España. Sí, pero sí, bueno. exactamente. Vale. Como en los guetos, refiriéndose concretamente a muchos barrios en los que se juntó a población que trabajaba en la agricultura y demás y se los juntó en núcleos, ¿no? Y claro, yo en ese momento no supe responder y ya luego me quedé pensando y es como, pero es que es proporcional. Cuantos más guiris, más matados, entre comillas, ¿vale? Sí, por vamos a eliminar esa palabra espantosa, pero sí que es verdad, ¿no? Que al final, si hay un sector generador de precariedad, va a haber cada vez más personas en condiciones laborales precarias, condiciones sociales, acceso a la cultura. Guetificada. Además, el turismo es un gran guetificador, porque si expulsamos a la gente de las zonas habituales de residencia, ¿no? Y las expulsamos encima cada vez más a los márgenes de las ciudades, a vivir pues muchas veces en sitios de... Sí, pues viviendas sociales, porque no les queda otra, que también yo a favor siempre de las viviendas sociales, pero a favor de las viviendas sociales que se hagan integradas en todo el entorno, ¿no? No que no se hagan en guetos, ¿no? Exacto. Sí, es muy complejo. Y bueno, por ir terminando ya, antes dije algún ejemplo de resistencia, ¿no? Algún ejemplo de estos grandes movimientos que están surgiendo en Canarias y que yo creo que es interesante que la gente lo siga. No sé si quieres hacernos pues alguna recomendación de eso, de movimientos o bien colectivos como Tanecra o bien movimientos más informales, más puntuales que están surgiendo para hacer frente a estos grandes proyectos turistificadores. Entonces, para que la gente los tenga en órbita. Por supuesto, Tanecra, yo les invito a todos que nos conozcan, tenemos las redes sociales, vamos a estar en todos los sitios. ¿En qué redes sociales están? Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Pues todo. Falta TikTok. Falta TikTok, Dios me libre. Y nada, estamos ahí para que nos vean, para que nos sigan y siempre estaremos por ahí en todas las asambleas y todos los sitios que vean que se empieza a movilizar la gente, intentando movilizar a la gente también, haciendo muchas charlas para concienciar, para debatir y dudar con toda la comunidad del mundo en conjunto y seguir con una dinámica o con una tradición independentista canaria que viene con un nacimiento de conciencia desde hace ya muchos años. Y queremos recoger ese legado, pero aunando todos los avances sociales que tenemos. Todos los avances sociales en temática de feminismo, en el LGTBI y en todos los temas, ¿vale? Llevándonos a nuestro tiempo sin olvidarnos de eso. Y ejemplos de lucha en general, yo me he hecho un listado de todos los ejemplos, porque a mí o sea, para que la gente entienda, a mí me resulta muy gratificante ver toda esta cantidad de cosas. Pues te vamos a dar, si quieres, un minuto de gloria para que leas todo eso, que es una maravilla, y con eso ya cerramos. Por isla, esto me lo he copiado de por ahí, espero que no se den cuenta. Pero a mí, esto, si tú me dices, ¿hay resistencia en Canarias? ¿La gente se organiza? Sí, y pasan cosas, sí. Es que todo lo que hemos conseguido socialmente ha sido gracias a estas cosas. Mira Cuna del Alma, lo último. Vale, empiezo. En La Palma, recuperación justa ya. Cuidado con la mano, para que se oiga bien claro. La Palma, recuperación justa ya. Aquí vive gente. Casetas Punta Larga. El Hierro, no la Lanzadera. Esto es una lucha antigua. Tenerife, vertidos Isla Baja, salvar Fuensalía, no al Tren del Norte, salvar Montaña de Taco, los charcos no se tocan, acampada por la vivienda, no al Tren del Sur, salvar La Tejita, no al circuito, salvar el Puertito. Esto es Cuna del Alma. En Canarias, salvar Agaete, salvar Quintanilla, salvar Tenoya, no al tren, no al Siam Park, salvar Chirasoria, salvar Santa Águeda, Guanarteme se mueve, Fuerteventura, salvar el Cotillo. El problema que hay en Fuerteventura con el agua, Fuerteventura sin agua es uno de los que se organizan. Tindaya no se toca, el tema de Dreamland y ya está. Hay muchas más, seguramente. Y lo siento por las que se me escapen. Total, seguro que se te escapan un montón, sí. Pero bueno, yo creo que es bastante optimista, ¿no? También irnos con esto, con que hay muchos ejemplos de resistencia y que dentro de esos ejemplos de resistencia hay algunos ya exitosos. Exacto. Entonces, enhorabuena también a las compañeras que tanto han peleado.
y al resto pues seguir estando al tanto, seguir a Tanecra y seguir al movimiento más cercano para estar informado y para implicarse socialmente. Muchísimas gracias, Benaiga, por este ratito. Gracias a ustedes por invitarme. Contrafuturo es un proyecto de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias junto a la plataforma Futuro en Común. Ha sido posible gracias a la financiación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y de la Secretaría de Estado de Agenda 2030 del Gobierno de España. Dirección y guión, Elena Jiménez. Grabación, edición y maquetación, José Luis Rodríguez.